Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí regresamos con un nuevo vídeo más para esta sección que hemos llamado sección de conciencia. Y ahora que ya hemos revisado cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta entre lo que es una verdad absoluta, nada, y todas esas verdades relativas o axiomas, premisas bases sobre los que se va a sustentar en este caso que nos ocupa este desarrollo que tiene que ver con la funcionalización de los conflictos, vamos a presentar otro axioma base que tiene que ver con la teoría de un científico francés llamado Jean-Pierre Garnier-Mallet, que lo que hizo fue presentar una teoría que llamó teoría del desdoblamiento del tiempo y que nos va a poder permitir ampliar, que es lo que buscamos, nuestra perspectiva de manera que podamos ver a la realidad y a los distintos sucesos que acontecen en ella desde dos perspectivas diferentes, una perspectiva lineal y una perspectiva no lineal. Vamos allá. Bien, esta teoría nos habla de que existen dos dimensiones de tiempo y por lo tanto lo que veremos aquí es que existen dos dimensiones de conciencia, es decir, dos perspectivas desde la cual hacerme consciente de lo que ocurre en mi realidad y de lo que experimento en mi realidad. La primera de ellas sería la que tú y yo conocemos, que sería la perspectiva lineal, es decir, esta cuestión de poder observarme dentro de una línea temporal, de poder observarme dentro de esta cuestión de verme avanzando desde el pasado hacia el futuro, ¿no? En una línea de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, estaríamos hablando de que de forma consciente y automática nosotros percibimos la realidad moviéndose ordenadamente siguiendo una línea que va a ir desde el pasado hacia el futuro, ¿sí? Esto hace que percibamos los eventos desde una perspectiva de causa y efecto, ¿sí? O sea, hay una causa, hay un origen que hace en el pasado, que hace que en el futuro yo tenga un efecto o un resultado. Y esta perspectiva es perfectamente correcta, es perfectamente maravillosa, está estupenda, es la perspectiva con la que la mayoría de los seres humanos nacemos, es la con la que nos relacionamos y con la que nos comunicamos con los demás, ¿sí? Y es una perspectiva lineal o perspectiva de causa y efecto, ¿sí? O sea, todo lo que ocurre en un futuro es por causa de algunas cosas que sucedieron en el pasado. Por lo tanto, siempre veo las cosas dentro de una línea temporal, ¿ves? Esto es una perspectiva, una forma de ver las cosas. Entonces, yo de esta manera, cuando tenga un problema, voy a decir, claro, este problema me ha caído encima a causa de, y voy a ir a buscar en el pasado las causas de ese problema. Pero ¿cuál es el problema de esta perspectiva? Que si la causa de mi problema está en el pasado, significa que yo no puedo hacer gran cosa con ese problema. Lo único que puedo hacer es tratar de quitármelo de encima, soportarlo, resignarme, tratar de arreglarlo, pero es como que mi vida se trata de ir saltando una carrera de obstáculos, ¿no? Es decir, bueno, pues por unas cosas que sucedieron en el pasado y porque metí la pata aquí, y porque hice aquello, y porque tomé esta decisión, ahora me llega este problemón, ¿no? Entonces es como una visión como un poco pesada, es una perspectiva que me lleva a sentirme mal con mis conflictos, mal con mis decisiones, mal con mis acciones pasadas, mal con las experiencias que he tenido en el pasado, y es como que impide una cierta, vamos a decirlo así, una cierta reconciliación con lo que existe, con lo que hay, con mi vida tal y como es. Ahora bien, en esta teoría del desdoblamiento del tiempo, lo que nos habla este científico francés es que esta dimensión de tiempo lineal está totalmente vinculada y relacionada con otra dimensión de tiempo que no sería lineal, que tendría que ver con la reunión de todos los tiempos, que estaríamos hablando de los tiempos dentro de una línea que tenemos el tiempo pasado, presente y futuro. Esto sería presentar al tiempo dentro de una línea. Si yo quiero reunir a los tiempos fuera de una línea, los voy a reunir en un punto, ¿sí? Todos juntos en un punto, totalmente vinculados, totalmente reunidos, digamos. Entonces, en ese momento
de lo que estoy hablando es de una dimensión de tiempo que ya no es lineal. Por lo tanto, es una dimensión de tiempo no lineal. Para ayudarte a comprender esta teoría del desdoblamiento del tiempo, voy a utilizar un abanico como analogía de lo que estamos expresando, ¿sí? Vamos a suponer que en una dimensión no lineal, todos los tiempos, presente, pasado y futuro, estarían reunidos en un solo punto, ¿sí? Pero que esta dimensión de tiempo no lineal está totalmente vinculada en un formato de tiempo lineal. Y puedo de alguna manera percibir a ese tiempo dividido en partes y colocado en una secuencia de una línea temporal. De esta manera aparecería pasado, presente y futuro, separados, aunque vinculados entre sí, y esa vinculación la veríamos cuando nos vamos a una perspectiva no lineal. Aquí volvemos a ver los tres tiempos reunidos, ¿sí? De tal manera que el poder percibir desde una perspectiva no lineal, desde un tiempo no lineal, nos permite ver a todo lo que existe reunido en coherencia y en convergencia en un solo punto. Mientras que una perspectiva lineal, donde todo está desplegado en una línea temporal, lo que me permite es poder ver el desarrollo y las relaciones que van a tener cada parte de ese absoluto entre sí. Vamos a hacer una analogía que nos pueda ilustrar y ejemplificar a qué nos referimos con que tenemos disponibles, gracias a esta teoría del desdoblamiento del tiempo, vamos a poder ver que tenemos disponibles dos maneras de percibir la realidad. Una desde una mirada en tiempo lineal y otra desde una mirada en tiempo no lineal. Un ejemplo de esto sería el tema de los principios femenino y masculino, ¿sí? Nosotros hablamos de que hay, pues digamos, una característica femenina y por otro lado estaría su opuesto, que sería la característica masculina. El caso es que tenemos dos principios, uno femenino, otro masculino, que desde una perspectiva lineal, cuando los tiempos están totalmente desdoblados y desplegados, pareciera que son opuestos, ¿sí? Pareciera que el femenino es el opuesto del masculino y el masculino es el opuesto del femenino, ¿sí? Pero tenemos a nuestra disposición el saber que los tiempos se despliegan y que por lo tanto los opuestos se despliegan, pasado, futuro, femenino, masculino, por poner otra analogía, ¿sí? Pero que desde otra perspectiva que está totalmente vinculada con esta, podemos ver las cosas desde tiempo cero y desde el tiempo cero todos los opuestos estarían reunidos. ¿Reunidos en qué? En un absoluto, ¿sí? ¿Qué es un absoluto? Aquello que reúne lo que está separado, aquello que reúne lo que en apariencia se nos antoja como opuesto. Por lo tanto, otra manera de ver al femenino y masculino lineales, si los vemos desde una perspectiva no lineal, estaríamos viendo un andrógino. Desde una perspectiva no lineal, donde el tiempo está todo reunido y compactado en un solo punto, femenino y masculino, no podríamos hablar de femenino y masculino, solo podríamos hablar de andrógino, ¿sí? Están totalmente reunidos, vinculados y entrelazados entre sí formando un solo absoluto. Pero cuando el tiempo se despliega, yo los voy a poder ver separados e incluso opuestos. Ahora bien, lo que no se me puede escapar es que tanto una como otra son dos perspectivas desde las cuales yo puedo observar lo que acontece a mi alrededor, lo que está a mi alrededor. Son dos perspectivas y lo bueno de tener dos perspectivas es que lo que consigo es ampliar mi visión, ampliar mi manera de ver las cosas. ¿Y para qué en última instancia te estoy hablando de esta teoría del desdoblamiento del tiempo? Bien, porque va a ser uno de los desarrollos desde los cuales va a partir todo lo que te voy a contar acerca de la funcionalización de conflictos. Por eso lo que estoy haciendo ahora mismo es sentar la base sobre lo que vamos a sustentar todo lo que vendrá en vídeos posteriores. Entonces, recuerda que la perspectiva automática con la que la mayoría de nosotros nacemos es una perspectiva lineal. ¿Por qué?
porque nosotros existimos físicamente dentro de una dimensión lineal, donde el tiempo corre, está desplegado, desdoblado y corre de pasado hacia futuro. Por lo tanto, tiene sentido que desde que nacemos y estamos en la existencia tengamos una perspectiva lineal, porque es la que va a ser más funcional para poder desarrollarnos y crecer dentro de nuestra vida, de nuestra existencia concreta. Ahora bien, lo que ocurre cuando solamente tengo una de las dos perspectivas que tengo disponibles es que esta perspectiva lineal lo que hace es mostrarme todas las cosas de forma separada y de forma, vamos a decir, opuesta o polarizada. De tal manera que voy a tender a percibir las cosas que en otra dimensión no lineal están totalmente reunidas en coherencia y convergencia, a mí se me van a antojar como opuestas, contrarias, desconectadas entre sí, y por lo tanto lo que me va a pasar es que voy a tener siempre una percepción dualista, una percepción, vamos a decirlo así, en la que siempre voy a tender a preferir la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal, lo correcto sobre lo incorrecto. Y esto es lo que me va a hacer de obstáculo o de freno para que yo pueda vincularme con todo eso que considero opuesto, contrario, errado, incorrecto, molesto, indeseable. O sea, me va a hacer de freno. O sea, en la vida me voy a encontrar siempre con las dos polaridades, con lo que yo observo como bueno, pero también con lo que observo como malo. Me voy a encontrar con cosas que deseo, pero también con cosas que no deseo. Me voy a encontrar con cosas que me gusten y me voy a encontrar con cosas que no me gusten. Me voy a encontrar con luz y me voy a encontrar con oscuridad, ¿sí? Me voy a encontrar con correctos, me voy a encontrar con incorrectos, ¿sí? Y la cuestión es que mi perspectiva solo me sirve para relacionarme con lo correcto, con lo bueno, con la luz, con lo que me gusta. Y tengo serios problemas para poder vincularme, es más, ni siquiera deseo vincularme con todo lo que sea opuesto a lo que acabo de decir. Entonces, lo que estoy viendo es que mi perspectiva no me sirve para poder abordar todo lo que me encuentro en mi vida, se me queda chiquitita. Así pues, con mis conflictos y problemas va a pasar 3/4 de lo mismo. Voy a tener problemas para poder vincularme y relacionarme con mis conflictos y con mis situaciones desafiantes, porque las voy a ver como contrarias, como inconexas, como que no tienen nada que ver conmigo y con mi vida. ¿Para qué me llega un problema? Pues no sé para qué, porque no veo ningún vínculo entre yo y mis problemas, mis conflictos, mis situaciones retadoras. Es más, me parecen indeseables, opuestos, como que no los quiero. Entonces, por eso tengo problemas para poder, de alguna manera, funcionalizar mis conflictos, porque solo cuento con una de las dos perspectivas que tengo disponibles. Es decir, que por ahora no cuento con una perspectiva que me permita vincularme de forma coherente y funcional con todos los eventos indeseables que llegan a mi vida. Esto significa que cuando pierdo esta perspectiva no lineal desde la cual puedo ver cómo se interrelacionan todas las partes relativas de un mismo absoluto, significa que he perdido el vínculo y por lo tanto la función y el propósito de todas las cosas que observo y que me ocurren en mi vida. Por lo tanto, en este desarrollo vamos a utilizar, en este caso, perspectiva no lineal, que es una dimensión de conciencia que me va a permitir ser consciente del vínculo que existe entre cada uno de los supuestos opuestos, entre cada uno de los distintos elementos, entre cada una de las distintas sucesos y eventos que ocurren dentro de mi realidad. Voy a poder generarme una conciencia del vínculo a través del cual se organiza y se relacionan todas y cada una de las partes o elementos que componen este conjunto que llamamos universo. Esta perspectiva más abstracta, más no lineal, esta dimensión de conciencia del vínculo, lo que me va a permitir es entrar a volver a relacionarme de una nueva manera, no solo con los eventos difíciles que ocurran en mi vida, sino también con el otro, ¿no? También me va a ayudar a revincularme de una manera nueva en el ámbito de mis relaciones interpersonales. Voy a empezar a poder ser consciente de todo aquello que me vincula
con otras personas y con aquello que hasta ahora he llamado problemas y conflictos en mi vida. Por lo tanto, voy a poder empezar a tener cuanto menos, como mínimo, relaciones a todos los niveles muchísimo más provechosas y muchísimo más funcionales. Así que hasta aquí me despido, seguiremos hablando de este desdoblamiento para poder entender mejor el vínculo que existe entre mis problemas y yo, y así poder generarme una conciencia acerca del por qué y el para qué me suceden las cosas que me suceden en mi vida y cómo poder hacer un mayor aprovechamiento de ellos. Así que aquí me despido, nos vemos el próximo martes. Hasta pronto, chao.